Mire, yo no tengo que esperar que se realice un plebiscito o un referéndum para conocer la opinión de la mayoría de los panameños al respecto del Parlacén. Yo creo que eso no es lo que está en discusión, la opinión de los panameños. Lo que está en discusión es la viabilidad jurídica de ese paso. Y le digo, ¿por qué le digo esto? Y se lo digo con conocimiento de causa. En las elecciones del año 2009, una de las principales propuestas del candidato Ricardo Martinelli Berrocal, propuesta de campaña, promesa de campaña, fue precisamente el retiro de Panamá del Parlacén. Y digo que esa fue una de sus principales propuestas. Y sí, aunque a algunos no les guste, pues reconocerlo, hay que recordar que el triunfo de Ricardo Martinelli Berrocal en esas elecciones, creo que fue el triunfo más amplio que ha tenido un candidato presidencial en la historia de este país. O sea que el mandato de Ricardo Martinelli Berrocal fue incuestionable y ese mandato iba basado en las promesas y propuestas de Ricardo Martinelli, incluyendo la de retirar a Panamá del Parlacén. Ahora fíjense, en razón de esa propuesta y ese mandato, recibido en las urnas, claro mandato de Ricardo Martinelli, él presentó un proyecto de ley para que esa promesa electoral se hiciera una realidad. Y yo le quiero decir algo, yo le puedo hablar con propiedad respecto a ella, porque en esa elección yo fui electo miembro del Parlacén. Y a pesar de que fui miembro electo del Parlacén y recibí la credencial, yo nunca tomé formalmente posesión del cargo porque yo apoyé como candidato presidencial en su momento a Ricardo Martinelli y su promesa era esa y yo no podía contradecir una promesa que se le hizo en su momento al electorado panameño, al pueblo panameño a través de una propuesta electoral. Por eso que yo entendí y respeté la propuesta que hizo Ricardo Martinelli, que dicho sea de paso, fue presentado a esta asamblea y fue aprobada. Entonces, aquí, diputado, no estamos discutiendo si nos gusta el Parlacén, porque algunas de las valoraciones que y yo lo digo esto en materia porque vamos a educar a la gente en razón de lo... Aquí pareciera entenderse como que aquí el Parlacén decide o no si recibe a un expresidente de la República. Los expresidentes de la República, creo que incluyendo a los vicepresidentes, por mandato del tratado constitutivo que nosotros ratificamos, son miembros, ellos no tienen que ir a una elección, ellos son miembros por derecho propio del Parlacén. Así que ese no es el argumento, o por lo menos no es el argumento correcto para atribuirse a eso. Ahora, más allá de eso, como tampoco creo que es justo ni responsable decir que yo voy a tomar una posición jurídica que va a afectar una institución democrática, que nos guste o no, la adherimos a ella a través de una decisión propia como Estado. Porque yo le quiero decir algo, diputados, y sobre todo al proponente. Si usted le pregunta a los panameños si ustedes están de acuerdo con que nos mantengamos en la ONU, a lo mejor nos sorprenderíamos que quizás la mayoría de los panameños digan que no. Yo no sé si a usted le gusta, diputado, pero yo estoy hablando lo que es mi opinión. Usted tiene su opinión, yo la respeto. Igual, yo lo que le quiero decir, si no le gusta esta, yo le voy a decir otra más que nos atañe más. Si usted le pregunta a lo mejor a los panameños, ¿cuál es la opinión de la Asamblea? Él no le va a decir la mejor opinión de la Asamblea. Y si algunos panameños consideran que deberían de cerrar esta Asamblea, es una realidad. Yo no le puedo decir si es la mayoría o no, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende qué conlleva atentar contra una institución democrática. Porque el análisis se hace superficial, en base a emociones.
Y el Estado democrático, al menos el que yo conozco, por el cual luché, por el cual fui perseguido y mi familia fue perseguida y muchos panameños murieron, implica un elemento fundamental de la democracia. La democracia se rige a través de un ordenamiento jurídico establecido que nos guste o no tenemos que respetar. Y si no nos gusta algo del ordenamiento jurídico de la democracia, hay que cambiarlo. Pero hay que cambiarlo siguiendo los procedimientos jurídicos que establece la ley. Y aunque el diputado Zúñiga no le gustó la comparación, por eso le traje de que no solamente la ONU, pregunté a los panameños, sobre todo ahora que anda la política del expresidente Trump de desprestigiar todos los organismos internacionales, del presidente Trump, perdón, de los Estados Unidos, de desprestigiar todos los organismos internacionales, igualmente entre ellos la sala penal de la Corte, Corte Penal Internacional. Yo le quiero decir que igual opinión, por eso le dije que ya no solamente, vi que no le gustó la comparación con la ONU, pero no tenemos que irnos muy lejos. Si usted va a preguntarle de la Asamblea a la mayoría de los panameños y vamos a un referéndum, cuidado que no. Diputado, no le sorprendería el resultado que pudiéramos obtener respecto a eso. Ahora, como yo le dije, yo no analizo ni legislo en base a la opinión de si me simpatiza o no. Yo creo en la democracia. La democracia que es el fundamento del Estado, y en una democracia donde no existe un Estado de Derecho, fíjese, por imperfecta que sea nuestra democracia, se tiene que basar en el Estado de Derecho, que significa el imperio de la ley, sobre los sentimientos de la persona. Y hasta que no se modifique la ley, dura es la ley, pero es la ley. No soy abogado, pero créanme que eso es un tema que me apasiona, ¿no? Y aquí no estamos discutiendo si nos simpatiza o no el Parlacén, pero estamos hablando de un mecanismo que yo quiero remitirme al fallo que usted cita, diputado. El fallo que usted cita dice varias cosas, no solamente el tema de la violencia. El fallo que usted cita nos recuerda que la Asamblea no le corresponde la definición o el manejo de las relaciones internacionales de Panamá. Esa es una facultad exclusiva del órgano legislativo, perdón, del órgano ejecutivo. Y es por eso que la propuesta de retirarnos del Parlacén la vez pasada provino del órgano ejecutivo, no de la Asamblea. Porque a la Asamblea le está prohibido por Constitución, que no es la Constitución que nos gusta a todos, pero es la que es, y mientras es la Constitución, es la Constitución. Esto es un Estado de Derecho, se supone, imperfecto, pero es Estado de Derecho. La Constitución define con toda claridad que la Asamblea no puede, por muy loable que sea la intención, votar, inmiscuirse en temas que son privativa competencia de otro órgano del Estado. Y en este caso, la de las relaciones internacionales y de los organismos a los cuales nos adscribimos son producto de iniciativas que provienen del órgano ejecutivo. Ese elemento importante, usted no lo nombró dentro de las consideraciones del fallo. No, déjeme, ya usted estuvo, yo estoy basando a lo que usted dijo, yo estoy dando mi opinión, no estoy preguntando. Yo estoy dando mi opinión, ¿por qué voy a votar en contra de su propuesta? No, yo no quiero preguntarle, ya yo tengo bien claro su propuesta, yo tengo bien clara mi opinión al respecto de eso. Entonces, quiero reiterarle también que también el fallo dice, con toda claridad, de que no existe el mecanismo. No, es que ni siquiera el mecanismo, el Consejo de Viena tiene ese mecanismo de la salida de ese tema, diputado. Yo le diría que profundice en el tema ese, en la investigación, porque le quiero plantear algo al respecto de ese tema. Si nosotros, está en libertad, porque esta es una democracia, ¿no? Una democracia que tiene un componente electoral,
y un componente de el pleno ejercicio de un gobierno que debe buscar la satisfacción y de gobiernos e instituciones públicas que deben de buscar fortalecer la democracia y satisfacer las necesidades de los panameños. En este caso, es una decisión de cada partido, fíjese, decidir si postula o no representantes del Parlacén en cada elección. Es más, en la elección que usted señala, diputado, ante la propuesta de Ricardo Martinelli de retirar a Panamá del Parlacén, su partido decidió por encima de la propuesta de él postular al Parlacén. Porque esa es la democracia, al final de cuentas. Entonces, no existe, diputado, porque un mecanismo viable, legal, para tomar una salida jurídica ordenada en tanto el ordenamiento jurídico, tanto local como internacional, de nuestra salida del Parlacén. Entonces, lo que a nosotros nos corresponde son dos cosas, fíjese. Hay algo que yo le he reclamado mucho y yo coincido con, y por eso yo sé que mi posición no me va a ser popular, porque yo no vine aquí a la Asamblea a buscar aplausos, yo vine aquí a la Asamblea a respetar y a promover el respeto del Estado de Derecho, porque es la base fundamental de la democracia. Usted tiene razón, parte, porque la gente, ¿por qué percibe de que el Parlacén no le representa nada al Parlacén? Por dos razones. Primero, porque los diputados que hemos tenido representándonos en el Parlacén y los de otros países no han acabado con la realidad de llevar a que las normas que se aprueben en esa institución, ese organismo internacional, sean vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los países. Ese es parte del problema. No es el tema, diputado, y le aclaro a los colegas esto también, del tema de la famosa inmunidad, porque los diputados del Parlacén tienen las mismas prerrogativas que tienen los diputados de la Asamblea Nacional, y eso está en la ley. Y no existe la inmunidad absoluta, que algunos no quieren decir aquí que hay de parte de esta Asamblea. Los diputados actuales de Panamá no tienen una inmunidad absoluta. La única inmunidad que tienen los diputados, una inmunidad muy específica con referente a las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de su cargo. Esa es la única inmunidad. Pero si usted agarra y le mete 2 tiros a un ciudadano, usted no es inmune por eso. Si usted agarra y se lleva la caja menuda de la Asamblea, eso no lo hace inmune, diputado. Lo que existen son procedimientos especiales para el procesamiento de los diputados y por ende de los diputados del Parlacén, de los diputados nacionales. Entonces, digamos las cosas como son, porque aquí nosotros también debemos educar a la gente en razón de la democracia y sus instituciones. Los diputados panameños no tienen inmunidad absoluta, que antes sí tenían en la Constitución, fíjese. Pero eso fue reformado, una reforma constitucional, ratificada a través de un referéndum después. Fíjese, referéndum, no plebiscito, que son dos realidades diferentes. Entonces, además del tema de la vinculación, y yo coincido ahí con la diputada Yanin Prado y comparte su argumento, quizás la mayoría de los panameños, no es que quizás, estoy seguro que la mayoría de los panameños ni sabemos ni entendemos qué es lo que se aprueba en el Parlacén. ¿Por qué? Porque los que son miembros de esa institución, que nos representan al país, porque ellos no representan a los partidos allá, ellos representan a Panamá en el Parlacén, llegan a través de los partidos. Pero no nos dicen qué es lo que en ese organismo internacional se aprueba o se desaprueba en beneficio o en prejuicio del Estado panameño. Y lo mismo le digo que ocurre con hagámonos un mea culpa de los diputados en términos generales. Muchas veces nosotros aquí buscando el aplauso o buscando
evitando el rechazo de la opinión pública, nos acomodamos según la ola, en razón de una opinión, de un voto o un proyecto que se presenta, pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, yo voy a votar en contra de su propuesta, a pesar de que puedo entender las motivaciones de la misma, porque yo considero que esa propuesta, como dice el fallo de la Corte, estaría violentando la Constitución de la República, porque invade una función exclusiva del órgano ejecutivo de acuerdo al ordenamiento jurídico, porque la función de la Asamblea y el accionar de la Asamblea básicamente se limita a la aprobación o rechazo de los convenios internacionales que el órgano ejecutivo nos trae a Panamá. Fíjese, eso no quita que usted, como está haciendo, y los diputados que están aquí interviniendo, puedan dar su opinión al respecto de esa institución, pero es hasta ahí. No nos está dado, no nos está permitido constitucionalmente presentar este tipo de iniciativas. Y como yo al menos le reitero que no ando legislando, ni gobernando, ni actuando políticamente en mis, a ver, tengo 66 años ya, en mis 51 años de vida política jamás he actuado en razón de la búsqueda del aplauso o de la conveniencia coyuntural, sino en razón de opiniones claras respecto de todos estos temas. Así que yo, en base a esto, le anuncio el voto en contra de esta iniciativa, porque la misma viola la Constitución General de la República y desconoce convenios internacionales que Panamá ha suscrito. Muchas gracias. Yo nada más quiero, porque como están viendo yo insisto que parte de estos debates son parte de la educación cívica del pueblo, ¿no? Diputado, desde el momento que nosotros, si hubiéramos prohijado este proyecto, el solo presentar el proyecto, estamos invadiendo una función del órgano ejecutivo, porque la Constitución nos dice nos prohíbe expresamente, diputado, presentar propuestas de ley que tengan que ver con funciones privativas de otro órgano del Estado.